Probando, probando, probando. Probando equipo. Probando sonido, probando. Okay. Por siempre alrededor del sol, los años vienen y se van, tú guías cada estación, y aunque en el cielo estás, me cuidas siempre al caminar. Te ofrezco hoy un día más y todos mis mañanas. Que ni vejez ni juventud me impidan de tu mano andar. Dirígeme, Señor Jesús, quiero seguirte hasta el final. Ven, senda viva, mi guiador, tu amor disipe mi temor. Sé mi visión hoy, buen pastor, y todos mis mañanas. Y en el invierno al añorar los días cálidos de ayer, días santos que han partido ya, cuya memoria hermosa es. Recuérdame en el dolor que aquí un peregrino soy. Descanso en ti, oh fiel Señor, y todos mis mañanas. Perseverando en la fe, fortalecido por tu amor, hacia la meta correré, con gracia a mi alrededor. Oh, qué esperanza eterna, tu obra en mí completarás, mi gozo en tu mano está, y todos mis mañanas. Oh, qué esperanza eterna, tu obra en mí completarás, mi gozo en tu mano está, y todos mis mañanas. Vamos ahora a alabar al Señor con Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz,
para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contará tu gracia que nos da. Profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y su esplendor, sus frutos tuyos son. Te lo entregamos todo a ti, dueño y Señor. Pon amor por los perdidos en nuestro corazón, que al cantar nos cambies con tu gracia, oh Dios. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Privilegio santo es declarar tu nombre y salvación a cada lengua y nación. Llévanos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Santo, santo, nuestro Dios poderoso, digno, digno, inmolado fue. Santo, santo, nuestro Dios poderoso. Las naciones alabemos al Rey, gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy, cantamos hoy a Cristo. Vamos a cantar ahora Mi alma esperará. Si me acecha Satanás y desmayo en mi interior, si me cubre oscuridad y me agobia el temor, en silencio esperaré, confiaré en ti, Señor. Tu palabra es mi sostén, tú mi salvación,
mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Tú mi escudo y protección, en peligro y tempestad, si prospera el pecador, como un soplo pasará. Yo sé bien que triunfarás, Satanás vencido está, tu poder me guardará. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel y fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Cuán inexplicable amor, no merezco tu bondad. Por tu obra de expiación encontré en ti la paz. La batalla terminó, no hay vergüenza ni temor, ya la muerte derrotó. Tú mi salvación, mi fortaleza, esperanza fiel y roca eterna. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. En mi soledad, tú mi consuelo, refugio fiel, mi fundamento. Mi alma, oh Dios, esperará por ti. Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría que podamos estar nuevamente aquí en la casa del Señor. También dándole gracias por los hermanos que nos visitaron en la mañana y están aquí con nosotros para ponerse a disposición del Señor y de su pueblo. Y quisiera invitarles a hacer una oración a la vez que oramos por que el Señor nos ayude en todo este tiempo, en la predicación y en este tiempo de alabar, y también por las ofrendas. Les invito a orar, hermanos. Padre amado, muchísimas gracias por su gran bondad, su misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros es consciente, Padre, de su grandeza, de su verdad, de su complejidad, Señor, y su majestad, Padre, que trasciende nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y sin embargo, en Cristo usted nos ha hecho entender esa sabiduría, esa pureza y esa perfección suya, Señor. Padre bendito, queremos rogarle nos ayude en todo este tiempo, Padre, que vamos a estar meditando en usted, Señor, gozándonos, alegrándonos por sus bendiciones, por sus cuidados, por su protección, por su consuelo en medio de aflicción, de dolor. Y Señor bendito, sabiendo que usted va a hacer su voluntad y va a cumplir lo que usted nos ha revelado en su palabra. Así también, Señor, queremos pedirle que bendiga las ofrendas, Padre, que su pueblo trae a usted, Señor, como algo mínimo, Señor, ante tanta bondad suya y tanto que usted nos da día a día, Señor, y año tras año nos ha sustentado y nos ha bendecido con muchas riquezas materiales, Señor, pero sobre todo sus riquezas
y sus profundidades que están descritas en su palabra, Señor. Le pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les invito, mientras recogen las ofrendas, vamos a cantar Alégrense. Alégrense en Dios hoy y siempre, canten con gozo al Señor. Deleítense y alcen sus voces, ha demostrado su amor. Su gran bondad en todos nos llena el corazón. Reunidos cual familia, por gracia nos salvó, y con cada aliento solo a Él en cada momento hemos de alabar. Y al pasar el tiempo, esto sé, hay 10,000 razones para alabar. Alégrense y nunca se afanen, antes con toda oración y con acciones de gracias vengan delante de Dios. Con gozo y paz se guarda la mente y corazón en Cristo Rey eterno, es nuestro buen pastor, y con cada aliento solo a Él en cada momento hemos de adorar. Y al pasar el tiempo, esto sé, hay 10,000 razones para alabar. Alégrense en Dios hoy y siempre, cuenten de su gran bondad. Canten a Cristo y recuerden la bendición que vendrá. La ardiente esperanza jamás se apagará. Eternas alabanzas debemos entonar, y con cada aliento solo a Él en cada momento hemos de adorar. Y al pasar el tiempo, esto sé, hay 10,000 razones para alabar. Hay 10,000 razones para alabar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener ahora la predicación de la palabra del Señor por nuestro hermano pastor Richard Terán.
Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar aquí con ustedes por la misericordia de Dios. Gracias al Señor que nos permite poder estar en la casa de oración para seguir cantando, para seguir adorando y para seguir glorificando su nombre. Quiero que por favor hagamos una oración antes de poder empezar con nuestro tema el día de hoy y pidamos dirección a nuestro buen Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, porque como hemos podido cantar, contemplamos las miles de razones para poder glorificarte y honrarte al ver todo lo bueno que tú eres con nosotros, al sostenernos y sobre todo al otorgarnos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Es una gracia enorme que hemos recibido, el mejor regalo. Y queremos, Señor, ahora poder ser expuestos ante tu palabra, para que tú, Señor, pues nos ayudes a poder mirarnos cada día más, así como nuestro Señor Jesucristo evidenció ejemplo de una vida íntegra, perfecta, recta, que nos ayudes en nuestra santificación y que nos permita, Señor, poder seguir creciendo. Y referente a lo que hablaremos hoy, oramos para que nos ayudes a poder examinar alguna área en nuestra vida o algo quizás que no estemos haciendo bien para poder, Padre, ser mejores para ti, porque nos llamaste para vivir para tu gloria y para andar conforme a tu verdad. Y de todo corazón, Señor, permite que podamos ser edificados e instruidos por tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida. A ti la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Siento como que este micrófono me va a golpear. Bueno. Bien, hermanos, un tema básicamente en relación al día de hoy que vamos a ver es aprendiendo a disciplinar la lengua. Aprendiendo a disciplinar la lengua. Para ilustrar un poco acerca de la realidad de lo que implica el hecho de una lengua no controlada. Básicamente cierta iglesia tenía un nuevo pastor. Un día una señora chismosa le dijo a un ávido oyente suyo: la esposa del pastor fue a la reunión. Él entró enojado a la sala y la sacó de allí. Más tarde el pastor aclaró aquello y dijo lo siguiente: hay 4 cosas que quisiera decir referente a este incidente. Él dijo: en primer lugar, nunca procedería tan groseramente con una señora y menos con mi esposa. Luego dijo, en segundo lugar, nadie en la reunión vio que yo hiciera tal cosa. En tercer lugar, mi esposa nunca concurrió a dicha reunión. Y por último, ni siquiera tengo esposa. Y básicamente esa es la realidad de aquello que nosotros entendemos el poco control de la lengua. Por ejemplo, en una ocasión un experto criador de galgos, esos son animales, perros rápidos de carrera. Entonces recibió la visita de un amigo y al ver un hermoso ejemplar que estaba entrenando para competir en las carreras le preguntó: ¿cómo se llama? Le preguntó ¿cómo se llamaba el perro? Y él le contestó y le dijo que se llamaba Calumnia. Calumnia. El sorprendido dice: ¿qué nombre para más extraño? ¿Qué nombre para más extraño? Y preguntó: ¿y por qué le has puesto este nombre tan raro? ¿Por qué le has puesto este nombre tan raro? Entonces él le dijo: para que gane todas las carreras. Él replicó eso y entonces dice al final, ¿acaso no sabes que las calumnias son siempre lo que más rápido corre? Miren, hermanos, el carácter, para poder ilustrar un poco acerca de la realidad del control de esto y la necesidad que tenemos en nuestra vida,
El carácter tiene que ver con aspectos prácticos que evidencian, queridos hermanos, particularmente lo que nosotros somos en la práctica o en la vida práctica. Básicamente, cuando hablamos acerca de eso, el carácter muestra particularmente de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos? Trata los asuntos de la vida práctica, nuestro vivir diario. Entre lo que implica una persona, hermanos, de carácter, se destacan básicamente la integridad de una persona. Eso describe la importancia de ser disciplinados en ser simplemente personas que caminan con la cabeza en alto. ¿Debido a qué? Porque la persona que camina en integridad simplemente camina con la cabeza en alto porque lo que él es frente a los demás es también fuera de la vista de los demás. No tiene nada que ocultar. Simplemente él es una persona cabal, íntegro, completo. Es eso básicamente lo que señala, pero resulta interesante porque parte de la realidad de que nosotros seamos personas íntegras, que evidencian verdaderamente lo que somos, tanto internamente como externamente, tiene que ver mucho con el hecho de cómo nosotros manejamos nuestra lengua. Hablando acerca de la integridad, Ken Coach dijo lo siguiente: la integridad es algo que caracteriza la totalidad de la persona, no solo aparte de ella. Quien es íntegro es alguien de pies a cabeza, y no solo lo es interiormente, sino también exteriormente. Nosotros, al ver la realidad de una persona que básicamente no tiene un control de la lengua, evidencia particularmente el poco control de Dios Espíritu Santo en su vida. Y la realidad de todo eso es que hay mucho de lo que pueda ocasionar una vida con poco control de Dios Espíritu en su vida y una lengua en la cual simplemente se dedica a decir lo que quiere y hablar lo que en realidad no es, hará mucho daño al cuerpo de Cristo. Y no solamente al cuerpo de Cristo, se extiende en todo el campo de lo que implica la realidad práctica de una vida en cuanto a la integridad de una persona. Por eso hoy quiero guiarte y no quitar mucho tiempo, quiero guiarte con 4 puntos básicamente acerca de la lengua, el poder para destruir de la lengua, el poder para bendecir y edificar de la lengua y al menos 2 puntos en relación a cómo disciplinar la lengua. La lengua es un término, glosa, griego, que básicamente comunica la idea o ejemplifica o nos muestra lo que es. La lengua es una masa móvil de tejido muscular cubierto con una membrana mucosa y localizada en la cavidad oral y es esencialmente para hablar. Usted y yo entendemos eso. Pero también la Biblia hace mención acerca de ese término, no solamente para hablar del músculo como tal en nuestra boca, sino que también habla acerca del lenguaje o los idiomas. El diccionario de la lengua española la define de la siguiente manera, dice, es el órgano musculoso situado en la cavidad de la boca. La lengua, entendemos, se nos ha sido dada y la utilizamos para poder articular las palabras y hablar, pero hay algo en relación a ella que la Biblia la describe de manera muy particular en el campo espiritual, al menos 2 aspectos señala en relación a ella. Y es un órgano que puede ser de mucho peligro y a su vez de grande destrucción. Pero asimismo también la Biblia la describe a ella como un órgano fructífero y de grande bendición. Ustedes escucharon acerca de lo que yo traté de ilustrar hace un momento, o al menos ilustré la realidad de lo que ocasiona la lengua. Pero como siempre, la palabra de Dios sobresale sobre todo. La ilustración más gráfica y vívida y descriptiva acerca de la realidad de la lengua la da la palabra de Dios. Cuando ustedes miran en Santiago capítulo número 3, el versículo número 6, ustedes notan lo que dice Santiago respecto de ella. Él dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Miren, en la Biblia hay muchas menciones acerca de esto, y esto es importante, y poder señalar el hecho de que la palabra de Dios se toma el tiempo. Dios se ha tomado el tiempo de poder registrar en el texto sagrado inspirado para poder darnos luz e ilustrar la realidad de lo que esto puede ser tan peligroso y a su vez también beneficioso para nosotros. Por ejemplo, hay alrededor de 70 proverbios que hablan del uso de la lengua. Muchos señalan el mal uso de la misma, muchos señalan y hablan acerca del buen uso, hablan de las bendiciones al ser usada correctamente y también del peligro de no usarla correctamente, solo para señalar algunos y poder ver lo que dice la palabra de Dios en relación a ella. Por ejemplo, en el capítulo número 10 del libro de Proverbios, en el capítulo 10, el versículo número 18, nota lo que dice: el que encubre el oído es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Versículo 20 dice: plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El versículo 31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. Hay más. Hay como 70, pero hay más. Y no los vamos a ver todos, pero nota lo que dice Proverbios capítulo 11. El versículo número 9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El versículo número 11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Versículo 13: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Mira el 12, capítulo 12, versículo 6. Las palabras, dice la Escritura, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Versículo número 18. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz, versículo 19, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es interesante cómo la Biblia hace mención al hecho permanente una y otra vez de hablar correctamente y lo que implica no hablar correctamente, no tener un control de la misma, y cómo la palabra de Dios nos hace énfasis en el hecho de que debemos ser disciplinados en tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos. Debemos de tener cuidado. Y ustedes saben, hay un texto, básicamente casi un capítulo entero, donde la Biblia hace mención al hecho de esto, de lo cual ustedes saben, el tiempo no nos da para ir en todos los detalles acerca del pasaje del capítulo número 3 de Santiago, pero al menos intentaré hacer un bosquejo resumiendo algunas cosas en relación a todo lo que nos dice el autor en relación a este punto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al capítulo número 3 del libro de Santiago, nosotros vemos en el versículo número 1 y 2 la advertencia a no hacernos maestros de nosotros mismos y reconocer nuestro pecado a veces por la incapacidad de poder controlar en su totalidad la lengua. Él dice, versículo número 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces,
Santiago dice, debemos estar conscientes que nosotros también, señalando el hecho principalmente de no volvernos maestros de nosotros mismos, sino centrarnos en lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que debemos hacer conforme a lo que Él ha revelado, no tener conceptos basados en lo que nosotros mismos interpretamos fuera de lo que Dios ha revelado en su palabra. Y entonces Él señala el hecho de que incluso debemos hacer un autoexamen acerca de nosotros mismos, porque nosotros mismos estamos incapacitados en la totalidad de poder controlar nuestra lengua. Debemos incluso llevarnos a examinar para poder arrepentirnos entonces a veces de lo que incluso decimos, porque nos va a pasar. No podemos controlar la lengua del todo. Y Santiago entiende eso perfectamente, y entonces cuando él va al versículo número 3 hasta el versículo número 5 en su primera parte, él describe las ilustraciones de la imposibilidad de poder controlar a la perfección la lengua. Él ilustra eso. Aquí nosotros ponemos freno, dice él, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, dice él, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también, dice él, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Él ilustra eso, dice, los animales, las bestias, el hombre lo ha podido domar. Las naves en el mar, con un timón tan pequeño, la pueden direccionar y dirigirla hacia su lugar y hacia su punto, según como se guían con el viento. Pero, él dice, hay algo tan pequeño en nuestro cuerpo que nosotros estamos totalmente incapacitados de poderlo controlar del todo. Entonces él señala la clara advertencia acerca de esa realidad, y entonces cuando en la segunda parte del versículo número 5 hasta el 6 él da la afirmación del poder destructivo de la lengua y su relación con el mismo sistema demoníaco. Él dice: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Dicho de otra manera, la lengua, y él ilustra aquí y señala particularmente la realidad de la condición de los hombres, es que los hombres están infectados, como veremos, como señala el libro de Romanos en relación a lo que hay en la garganta y lo que hay en la boca de los impíos. Él señala el hecho de que sí, una lengua que no está controlada, una lengua en la cual no tiene el Espíritu de Dios para que la pueda sujetar conforme a lo que Dios quiere, una lengua que simplemente no tiene al Señor, básicamente es algo que está relacionado con el mismo infierno, es algo que puede encender mucho, un fuego tan grande que puede ser tan dañino y que puede traer destrucción en medio de las personas, incluso en medio de la iglesia. Una lengua no controlada está relacionada básicamente con el que sí la controla, que es Satanás y sus demonios. El versículo 7 y 8 nuevamente vemos la afirmación de la imposibilidad de poder controlar la lengua a la perfección. Él ilustra nuevamente eso y él lo dice en el versículo número 7, dice: porque toda naturaleza de bestia, dice él, y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así de destructiva es. Una simple palabra, como en la ilustración de aquella mujer chismosa diciendo algo de lo que en realidad no conocía ni sabía. Simplemente lo inventó, lo asumió, y sin tener control de la lengua dijo esto respecto de ese pastor, y nada de eso era cierto, porque no hay control, porque no la pueden controlar. Pero cuando tú miras en el versículo 9 y el 10, la realidad del fruto del buen uso, vemos aquí, o del mal uso de la lengua, bendecir y maldecir.
Versículo 9, el versículo 10, hasta su primera parte, notas. Dice Santiago, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos, a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Entonces, él señala el hecho claro de que este instrumento se convierte, y ahí se halla, como vamos a ver más adelante, la realidad de la advertencia que él va a hacer en relación a lo que tenemos. Esto se convierte en un instrumento que bendice y a la vez maldice incluso a los mismos hombres, de los cuales él lo relaciona particularmente con Dios mismo, porque tienen de Dios los hombres el hablar de ellos, el maldecirles, el decir cosas que no son, el inventarnos cosas, el pensar, el asumir, el lanzar comentarios fuera de lo que en realidad es cierto, implica la realidad de atentar contra el mismo Dios. Hasta ese punto tan elevado lo coloca Santiago, en el hecho de que los hombres están hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, por eso él continúa, y en la narración de la Escritura tú puedes ver cómo él señala el hecho de la exhortación y de la advertencia a tener control de la lengua, viviendo a la luz de la nueva vida en el Señor. La segunda parte del texto, él dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. No debe de ser así que de nuestra boca pueda salir bendición a nuestro buen Dios y a la misma vez maldecir, no tener control de ella, decir cosas que no son. ¿Acaso, dice él, y lo ilustra de esta manera, alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, eso no puede ser posible. De una fuente de agua no va a salir una fuente con dos sabores, o salada o dulce. Y él dice aquí, y señala el hecho, como dice, ¿acaso, hermanos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿Por qué? Porque la higuera produce higos. Y las aceitunas vienen del olivo. Entonces, y la vid lo que produce es uvas. Entonces, no puede ser así, es lo que él dice. Entonces él dice, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que él está señalando es básicamente el hecho, no puede haber una contradicción en nuestra realidad como creyentes, que vivimos a la luz de lo que el Señor ha dicho en relación a que tenemos que ser personas íntegras, que deben de controlar lo que dicen, porque si no hay un control de lo que se dice, lo que va a ocurrir es que nosotros nos convertiremos en personas o agentes del mismo diablo, causando entre medio de nosotros comentarios o diciendo cosas que no son, y lo que implica es que eso traería entre nosotros destrucción. Y no es tan simple el asunto verdaderamente es serio. Una mínima palabra dicha, cuando en realidad no tiene que decirse aquello, implica que tiene consecuencias. Entonces, entendiendo eso y resumiendo eso, viendo algunos principios en relación a esta realidad, el poder destructivo de la lengua lo podemos notar. ¿Cómo ocurre? Bueno, ya lo dijimos, y es algo que siempre se dice, y siempre lo reconocemos, pero está lejos de un acto disciplinario en nuestra vida. Por ejemplo, si no hay completo sujetar de nosotros al control de Dios Espíritu Santo, por medio de la oración y la palabra seremos agentes destructivos. Bueno, usted dirá, no creo, hermano, que usted llegue a pensar tal cosa. Bueno, cuando no hay control de Dios Espíritu en nuestra vida, nuestra lengua dice cualquier cosa. No sé si le ha pasado a usted cuando a veces ha dicho algo y después de un momento se da cuenta que dice, ¿qué fue lo que dije? ¿O por qué fue que dije yo eso? No hay control.
Y el Espíritu de Dios produce en nosotros control. La palabra de Dios nos llena la mente y el corazón para poder direccionar nuestras palabras de forma correcta y adecuada. Nos hace pensar antes de hablar. Si no hay control, seremos agentes destructivos con nuestra lengua. Hablar más de la cuenta, hermanos, trae consecuencias. Y ya Santiago lo dijo en el versículo número 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La vida, el diario vivir, nuestra propia realidad y nuestra propia vida se convierte en una consecuencia de no controlar la lengua. Y tú puedes ver ejemplos acerca de eso, ejemplos prácticos, por ejemplo, hablar mal de nuestro prójimo. Hablar mal de nuestro prójimo es hacer daño, es hacer daño. Chismear entre nosotros no es estimarnos y evidencia odio más que amor. La crítica permanente es otra cuestión de no tener control de la lengua. Causa desaliento y destrucción. Pero es que aquí en esta iglesia, ¿por qué hicieron la aula de ese lado de allá? ¿Por qué no tumban aquí y arreglan así? ¿Por qué predica el uno en esta hora y no predica el otro a la hora de acá? Pero ¿por qué utilizan esta versión y no usan la otra versión de allá? Críticas permanentes, simplemente cosas que simplemente pueden pasar por alto, no son significativas, pero sin embargo, cuando no hay un control de la lengua se convierte en un agente de crítica permanente que más bien en el cuerpo de Cristo y en el mismo liderazgo puede causar desaliento más que motivación para poder servir mejor. Cuando no hay un control de la lengua, hay muchos que se pueden relacionar con el tema de las adulaciones, con intereses personales. Y lo ven entonces al pastor, oye, pero qué bien que predica el pastor Sixto. Y yo se lo digo a usted, pastor, es excelente predicando. Y viene otro, pastor, usted sí es excelente con el mensaje. Y quieren ganar adeptos, quieren ser distinguidos, quieren ser como distinguirse como los interesados y hacerse ver como lo que en realidad no son, y no hay sinceridad en sus palabras. De hecho, cuando uno no tiene control de lo que dice, incluso adulando a las personas, en vez de hacer bien a otro, queridos hermanos, con el fin de sacar provecho, más bien lo que están haciendo es también no solo el hecho de vivir de tales maneras que es una realidad falsa de lo que dicen, sino que hasta el que lo están alabando o reconociendo le hacen daño, porque mucho de lo que dicen en realidad ni siquiera en ocasiones es verdad. Porque no hay un control de la lengua. Cuando la lengua no tenemos control de ella se convierte en un agente que se riega como un difamador, diciendo cosas que no son. Y particularmente, ¿saben cuándo ocurre este tipo de cosas? Cuando tenemos enojo. El enojo puede hacer que uno llegue a difamaciones por causa del enojo. Lleva a destruir la reputación de otro, hablando uno falsamente. Cuando uno está enojado, comienza a decir cosas que no tiene que decir y que en ocasiones se arrepienten, pero cuando incluso alguien conserva el enojo, permanentemente todo lo que hacen los demás es sujeto a críticas y difamaciones. Entonces, alguien con problemas del habla y quien permanentemente, esto es importante, y quien permanentemente está envuelto en conflictos por no refrenar su lengua, puede ser un potencial o una potencial persona para causar división en el cuerpo de Cristo.
Y la realidad es que muy probable, una persona que no tiene control sobre su lengua y lo único que hace es hablar, criticar, hablando aquí, hablando allá, difamando, diciendo mentiras, diciendo falsedades acerca de los demás, lo que muy probable puede estar ocurriendo con esta persona es que esta persona no sea un creyente. Pero ¿de dónde saca usted eso? Bueno, pues de la Biblia. Porque Santiago mismo se encarga de decir eso. En el capítulo número 1, en el versículo número 26, él dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, dice él, la religión del tal es vana. Un chismoso entre nosotros, alguien que no refrena su lengua y lo único que hace es criticar y lo único que hace es hablar del uno y del otro y lo único que hace es permanecer en ese estado, es un potencial peligro en la iglesia para causar divisiones, y lo que evidencia ese estado permanente de una persona es la realidad propia de una persona que muy probablemente no sea ningún creyente. Como Ken comenta y dice, una lengua sin control pone de manifiesto una religiosidad falsa. Él dice, no importa cuán devotamente se la practique. La verdadera prueba de la espiritualidad de un hombre no es su destreza oratoria, producto de su capacidad pensante, sino su habilidad de refrenar su lengua. Adrian Rogers señaló el hecho que una persona que verdaderamente está llena o controlada por el Espíritu Santo no es que señala en el carismatismo, el pentecostalismo, no es que habla en otras lenguas, sino que es alguien que tiene controlada su lengua. Pero no solamente vemos estos aspectos que la Biblia describe, particularmente en relación a ese sentido negativo de lo destructivo que puede ser la lengua, sino que tú puedes notar que nuestra lengua, como lo ha señalado Santiago, puede ser ese instrumento para bendecir. Y de hecho el Nuevo Testamento nos hace mención a aquello que implica la realidad de usar correctamente nuestra lengua. El poder para bendecir y edificar de la lengua. Tal como lo dice la Escritura, hermanos, nuestra boca puede ser un instrumento de bendición para los impíos. Ustedes saben eso. El Evangelio. Cuando Pablo señala en capítulo número 10 del libro de Romanos, versículo 14, en su última parte, dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice él, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Allí se halla implícito el hecho de el proclamar, el anunciar, el utilizar nuestra boca para poder hablar las buenas nuevas de salvación. Por lo general, para poner un ejemplo práctico, tenemos la oportunidad a veces de ser invitados a algún lugar. Un cumpleaños de un sobrino, puede ser cristiano, no lo puede ser, pero vamos donde ellos a compartir. Entiendo en relación a lo que respetan la realidad de ser creyentes y te invitan, porque creo que no es recomendable que tú asistas a lugares donde básicamente hayan impíos haciendo prácticas impías, aun cuando son nuestros familiares, porque eso no concuerda con la realidad de la armonía en el temor de Dios y la santidad. Pero hay oportunidades que podemos estar, y cuando estamos en ese lugar, en vez de ir en pos de aquello, pero qué feo el arreglo que le hicieron a este sobrino mío el día de hoy. No, en vez de eso, busquemos la oportunidad de poder ver cómo, si se puede orar, si se puede cantar, qué tal le van a cantar, y qué tal si en vez, antes de cantar, hagamos una oración, dándole gracias a Dios por lo que Él te ha dado un día más de vida, te ha dado la oportunidad de vivir, y tienes una oportunidad para usar tu boca, tu lengua, para proclamar el Evangelio. Y es un instrumento de bendición allí. Pero no será de bendición
como dijimos, qué feo el arreglo, pero ¿por qué lo invitaron al de aquí, no lo invitaron al de allá? Y vele la ropa al de aquí, y vele la ropa al de allá. Pecamos, hermanos. Quizás esto se vuelve tan habitual para nosotros que lo vemos como insignificante. No, eso es usar la lengua, no para un provecho. Pero la lengua no solamente puede ser usada, como nosotros podemos ver, para anunciar la verdad del Evangelio y proclamarla, sino que nuestra boca también puede servir como aliento para exhortarnos y animarnos unos a otros. Cuán hermoso es oír a otro santo, hermanos. Cuán hermoso es oír a otro santo el aliento de la palabra de Dios que nos dan al hablarnos, o cuando nosotros les hablamos a otros. Y tú puedes verlo eso ejemplificado con el apóstol Pablo. Él expresó la bendición del aliento de la lengua cuando es usada correctamente. Cuando tú miras en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 17, él nota lo que dice, aquí dice, me regocijo con la venida de Estéfanas. Mira, y Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido, nota lo que dice, vuestra ausencia, hablándole a los hermanos, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Él dice, reconozcan a tales personas. Vinieron a visitarle en prisión cuando él estaba allí y ellos le confortaron. No le confortaron. Evidentemente aquí se halla implícito el hecho de que utilizaron sus palabras para animarle porque le han confortado. Su espíritu recobró fuerza y gozo. Porque estos hermanos estuvieron allí utilizando su boca para hablar lo que tiene que ver con la palabra y animarles. Esa es la realidad que también el apóstol Pablo expresó en cuanto a la relación de utilizar correctamente la palabra de Dios para que nosotros con nuestra boca podamos animarnos unos a otros. Cuando tú miras en 1 Tesalonicenses 4:18, en ese contexto en el cual los hermanos estaban experimentando una especie de temor, de tristeza excesiva en relación a los fieles que ya habían muerto. Ustedes saben que lo que rodea el contexto de este pasaje es básicamente el hecho de aquello que Pablo revela en relación al tema del rapto y la realidad de que Cristo vendrá por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, y en un punto en particular él dice, hagan esto, para sintetizarlo de esta manera. En el versículo 18 él dice, por tanto alentaos unos a otros con estas palabras. Esto que yo les he escrito, léanlo, medítenlo y aliéntense unos a otros con estas palabras. De manera inesperada tuve la oportunidad cuando estábamos allá en California con los hermanos en las conferencias. Un hermano de la iglesia, de esta iglesia, me escribió, hermano, estamos orando y oro por usted para que Dios pueda bendecirlos en la conferencia y que puedan venir para edificarnos, que Dios los ayude, que aprendan, que conozcan. Hermanos, eso es utilizar aquello que Dios nos ha dado. Eso es utilizar nuestra boca para compartir con el otro lo que Dios quiere y así animarnos y utilizar correctamente nuestras palabras para edificarnos. Pero resulta interesante que a la misma vez el apóstol Pablo exhortó a los santos de Éfeso y les habló de tener cuidado con decir cualquier cosa. Debían hablar con pureza y santidad. Ellos debían hablar como creyentes nacidos de nuevo, no como impíos. No como impíos. Efesios capítulo 4, versículo 29, dice la Escritura, Pablo dice a los hermanos, ninguna palabra corrompida. Sapros. Ese término como tal comunica algo podrido, malo, dañino.
Ninguna palabra dañina, mala, que tenga contenido podrido, le dice, ninguna de estas palabras salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los santos. Recuerdo cuando yo estuve en mis primeros inicios en el cristianismo y tuve la oportunidad de poder estar reunido con unas personas en aquel momento donde yo trabajaba. Y comencé a hablar. Y mientras hablaba y hablaba y hablaba, llegó un hombre y me dijo delante de todos ellos, oye, ¿tú eres cristiano o no eres cristiano? Sí, le digo. Entonces, ¿por qué tú hablas como estos pandilleros? Qué vergonzoso, hermanos. Adoptando el lenguaje del mundo. Hermanos, fue tan vergonzoso que me dolió en el corazón tan profundo que di media vuelta. No dije ni una sola palabra, solo di media vuelta y me fui avergonzado. Volví a mi casa, hermanos, y Dios es testigo. Y le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, haré el esfuerzo necesario para que nunca más un impío me avergüence delante de ti como lo hizo este hombre. No por culpa de él, sino por mi propia culpa. Y aunque no tenemos un control perfecto de la lengua, porque no crea que yo estoy lejos de lo que dice aquí, esto lo he predicado, para mí me lo vuelvo a predicar y lo vuelvo a decir. Tengo que batallar con la realidad de lo que hace el mundo permanentemente para llevarme en pos del lenguaje, de las actitudes, del comportamiento que ellos tienen, porque tenemos influencia de todos los lados para poder nosotros ser guiados o llevados a esta misma forma de pensar y de hablar. Y entonces nosotros debemos de batallar, y la palabra de Dios es oportuna porque ella permanentemente nos está exhortando a que nosotros, como personas que deben de ser controladas por el Espíritu de Dios, por su palabra, nosotros debemos ser personas que cuando hablen como la palabra de Dios dice, palabras de edificación, palabras que sean de gracia para los oyentes. Debemos de marcar una forma distintiva de poder hablar, que la gente, en vez de decir, oye, tú eres igual a nosotros, o que incluso no nos digan eso, sino que estén tan normal con nosotros porque hablamos como ellos, porque nos comportamos como ellos, en vez de que eso ocurra, que la gente nos vea raro, que cuando nos escuchen la gente tenga el deseo de querer seguir escuchándonos, porque cuando nos escucha verdaderamente de lo que sale de nuestra boca es algo distinto a lo que vive y dice el mundo. Que nada podrido, que nada malo, que nada dañino salga de nuestra boca, chistes de dobles sentidos, palabras y lenguaje que utiliza la gente del mundo y que permanentemente, erróneamente, queridos hermanos, caemos en la influencia de ellos y nosotros mismos las hablamos. Yo oí a cristianos decir que andaban rulay, que andan activos. Al menos ese lenguaje en el sur de la ciudad donde nosotros vivimos, que es un lugar muy violento y que permanentemente hay este tipo de comportamientos y formas así. Y hay otros más. Nosotros debemos de marcar una diferencia, aún en nuestra manera de hablar. Hay gente que verdaderamente identifica una persona en su hablar. Esa persona es cristiana. Esa persona parece que no es común a nosotros. La gente ve eso. Hermanos, entonces, para ir concluyendo o para ir finalizando, ¿cómo disciplinamos nuestra lengua? ¿Cómo aprendo a hablar menos y de forma eficaz? ¿Cómo puedo ser alguien que verdaderamente es de bendición y no un veneno para mi familia, para la iglesia, para mi trabajo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago que salgan palabras de vida y no de muerte de mi boca? Bueno, creo que primero debemos entender y reconocer que la lengua nunca va a poder ser domada.
¿Está escuchando bien? Debemos de reconocer y de entender que la lengua nunca va a poder ser domada, pero a la misma vez debe de ser domada. Bueno, pero ¿qué es eso entonces? Que la lengua nunca va a ser domada, pero debe de ser domada. ¿No es acaso una contradicción? No, no es una contradicción. La realidad suya y mía es que este músculo solo podemos controlarlo en parte. Porque él ya ha dicho muy claramente, Santiago, que el que controla la lengua es varón perfecto. Y desde este lado de la eternidad, ustedes saben muy bien que no hemos alcanzado la perfección absoluta. Eso ocurrirá cuando veamos y estemos con Cristo y seremos tal cual como Él es, como lo dice la palabra de Dios. Pero debemos controlarla. Y bueno, pues entonces, ¿quién nos ayuda con eso? Bueno, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a controlar la lengua. Es así que usted y yo debemos rendirnos. Y aquí hay un principio importante: disciplinarnos a través de la dependencia, medios de gracia, oración y permanecer en la palabra de Dios. Ustedes saben, Santiago ya lo dijo, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. Santiago 3:10 al 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Eso es imposible, dice él, hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese de ustedes estas cosas. Entonces, ¿cuál es el punto? Identifica aquello que verdaderamente es un problema en tu vida. Cuando te molestas, cuando te enojas, te das cuenta que dices palabras que no debes de decir a tu esposa o a tu esposo y no tienes un control con aquello y vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo. Bueno, bendito sea el nombre del Señor por la gracia que se nos ha sido otorgada con la finalidad de que nosotros podamos de manera particular venir en arrepentimiento al Señor. Pero debemos hacer algo, porque el verdadero arrepentimiento implica que yo identifico el problema, tomo ese problema, lo traigo a los pies de Cristo y le digo: ayúdame, porque yo no quiero perseverar en este pecado, porque le hago daño a tu nombre, le hago daño a mi cónyuge, le hago daño a mis hijos, le hago daño a mi familia, hago daño en mi trabajo. No quiero vivir de tales maneras donde sé que por causa de mi lengua, de mi poco control acerca de lo que digo o actúo, no quiero vivir así. Ayúdame. Entonces, ¿cuál es el punto a seguir? Bueno, la palabra de Dios ha dicho claramente que nosotros debemos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios, y aunque la lengua no puede ser controlada del todo, podemos controlarla en parte cuando dependemos de Dios Espíritu y nos humillamos ante Él. Hermanos, si no hay control, entonces lo contrario a eso es que hay un descontrol de la lengua. Y mucho de lo que decimos y hacemos está relacionado mucho con lo que tenemos dentro. Y verdaderamente uno tiene que examinarse. Uno tiene que examinarse, porque no puede haber un patrón de conducta en una falta de control en esa área en particular en nuestra vida, porque nosotros no podemos perseverar en el pecado. De hecho, la descripción vívida y gráfica que nosotros podemos ver y fuerte en la Escritura en relación al tema de perseverar en un no control de la lengua, es que la realidad de esa vida que la gente no tiene control de la lengua y dice lo que quiere y habla lo que le da la gana, sin importarle que es la particularidad de aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 3, versículo 13 dice la palabra de Dios acerca de los impíos que están muertos en sus pecados, depravados totalmente, y esta es la característica de ellos: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Permanentes quejas,
y la lengua dice lo que quiere, hay un problema. Hablamos sin ningún problema de los demás, sin importarnos, hay un problema. Sin temor podemos hablar de las autoridades, de los demás. Sin ningún freno, hay un problema. La lengua no está siendo controlada. Y si eso es un patrón en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y verdaderamente conoce al Señor Jesucristo, porque no lo conoces. Y si tú ahora identificas que esto es un problema en tu vida y que verdaderamente sabes que lo que haces al no tener un control de aquello es ofender y ofender a Dios, y si tú sabes que Dios es el todo de ti y que Él es tu Señor, ven en arrepentimiento al Señor y empieza de nuevo. Empieza de nuevo. Sin disciplina no hay bendición, hermanos. Es difícil. Sin disciplina no hay control. Sin disciplina no se habla conforme a la voluntad de Dios. Sin disciplina no hay satisfacción. Esto es sencillo. O nos disciplinamos y vivimos para la gloria de Dios, recibiendo su provisión para poder controlar nuestra lengua, lo que decimos. Eso tiene que ver mucho con el dominio propio. O simplemente vivimos sin disciplina y experimentamos el dolor por no oír el consejo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Mi oración para que apliques tu verdad a nuestra vida. Y, Señor, pedirte perdón por quizás decir lo que no debo, por hablar quizás más de la cuenta, por hacer comentarios que verdaderamente no contribuyen en nada ni edifican. Perdóname, perdóname, Señor. Aquí está tu iglesia, tú siempre eres oportuno, Señor, y tu amor es evidente, porque cuando tú nos hablas es porque nos amas. Porque tú a tus hijos corriges, disciplinas. El bastardo queda sin amonestación y sin disciplina. Gracias por tu verdad, Señor, y ayuda a mis hermanos a poder esforzarse por tener control de la lengua. ¿Tarea difícil? Sí, pero en el poder del Espíritu Santo posible, porque tú nos has dejado el medio para poder hacerlo. Ayúdanos, en Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para despedirnos. Padre amado, gracias por el maravilloso momento que hemos pasado, gracias por este día que tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poner por práctica y hacer todo lo que tu palabra nos ha demandado el día de hoy. También te agradecemos, Señor, por la maravillosa oportunidad que nos has dado de traernos a nuestro hermano Richard. Oramos por su ministerio, oramos por su familia, Señor, por su vida espiritual. Agradecido, Padre, por lo que tú has hecho este día hoy por nosotros. Señor, te pedimos que nos lleves con las más ricas bendiciones a nuestros hogares y que permitas nuestro momento de comunión, Padre, que haya amor y fraternidad en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.